Esto es DW Noticias desde Berlín. Kiev se convierte en el foco de atención de la invasión rusa a Ucrania en momentos decisivos para la estrategia militar del Kremlin. Los ataques se aproximan al centro de la capital ucraniana y obligaron al alcalde a decretar un toque de queda a partir de esta noche. En medio del incremento de la amenaza de bombardeos, 3 mandatarios de la Unión Europea llegaron a la ciudad para mostrar su apoyo al país. Estos son nuestros titulares. Nuevos ataques en zonas residenciales de Kiev dejan muerte y destrucción. El alcalde Vitaly Klitschko asegura que es un momento difícil y peligroso. Además, la Ópera Metropolitana de Nueva York reúne a los amantes de la música para elevar el espíritu y recaudar fondos para traer alivio al sufrimiento en Ucrania. Los saluda Javier Arguedas. Gracias por estar con nosotros. Este martes continuaron las negociaciones entre Rusia y Ucrania. Sin embargo, hasta ahora no se han dado a conocer conclusiones concretas. En los diálogos que habían sido suspendidos este lunes, Ucrania intenta que se decrete un alto el fuego. Y es que mientras las partes negocian, Rusia continúa destruyendo objetivos militares y civiles en varias ciudades ucranianas y crecientemente también en las cercanías del centro de Kiev. El alcalde de la ciudad decretó un toque de queda de 36 horas que comenzó hace escasas horas. Para muchos es un indicio de que lo peor está por venir. En plena madrugada, los destellos de los proyectiles iluminan el cielo de Kiev, seguidos de un fuerte estruendo. Las autoridades aseguran que varias personas murieron en una serie de ataques aéreos contra edificios residenciales cerca del centro de la ciudad en las primeras horas del martes. Muchos agradecen a los equipos de rescate seguir con vida. Estábamos recogiendo nuestras pertenencias y de pronto empezamos a sentir el humo. Intentamos salir por las escaleras, pero había humo por todas partes, por lo que decidimos permanecer en el apartamento. Nuestra cocina estaba en llamas, pero gracias a Dios los rescatistas nos encontraron y pudieron sacarnos. El asalto ruso a la capital ucraniana parece acercarse al corazón de la ciudad. Una fábrica de armas ubicada en el centro también fue alcanzada, pero también aquí los civiles se llevaron la peor parte. El alcalde de Kiev, Vitaly Klitschko, anunció un toque de queda de 35 horas que se prolongará hasta la mañana del jueves y advirtió que la capital se encuentra ante un momento difícil y peligroso. En vista al aumento de la intensidad de los ataques, Klitschko instó a todos los hombres a luchar. Quien ame a Kiev y quiera que resista, tiene que ayudar en todo lo que pueda. Muchas mujeres y niños se han ido a lugares seguros, lo cual es comprensible. Y muchos hombres que llevaron a sus familias a estos lugares ya han vuelto a la ciudad. Hago un llamado a quienes aún no lo hayan hecho. Hombres de Kiev, regresen. Pero muchos nunca se fueron, tanto hombres como mujeres. Ahora solo les queda recoger los pedazos con la única suerte de seguir vivos, aunque les hayan arrebatado todo. Bien, dando seguimiento a la situación sobre el terreno en Ucrania, se encuentra el periodista Philip Crowder desde la ciudad de Leópolis, en el oeste del país. ¿Qué tal, Philip? Un gusto saludarte. Bueno, ¿qué nos indica el toque de queda en Kiev sobre la situación que podría enfrentar el país en las próximas horas? Bueno, desgraciadamente lo que simboliza es que Kiev es una ciudad que se ha estado preparando durante estas 3 semanas de invasión rusa para este momento preciso y además se ha estado preparando ya semanas antes de que empiece la invasión rusa con mucho entrenamiento para civiles que ya se estaba organizando antes de la invasión con soldados que sabían que este momento podría llegar. Ahora mismo, según el alcalde Vitaly Klitschko de Kiev, la ciudad es una fortaleza con soldados, con
civiles de los llamados, de la llamada defensa territorial de Ucrania, todos listos para defender su ciudad. Ha habido avances rusos, eso está claro, pero no necesariamente en el terreno. Hay más tiros de artillería en la ciudad misma, pero soldados rusos, según nuestras informaciones, según expertos militares, no están avanzando tan rápido como se preveía hacia la ciudad de Kiev. El miedo es que la situación de Kiev podría ser bastante similar a lo que está pasando ahora mismo en Mariupol, a lo que ya ha pasado en Kharkiv, en el norte del país, lo que podría pasar con Odessa en el sur también, es decir, una ciudad que sería donde tropas rusas harían un círculo de esta ciudad para amenazarla, pero no necesariamente intentar tomarla desde el interior. Ahora, Philip, todo esto ocurre mientras ha habido nuevas negociaciones entre Rusia y Ucrania. ¿Qué sabemos sobre esos diálogos? Hasta ahora no parece haber trascendido mucho. No, pero hay negociaciones, esa es casi la única nota positiva que estos dos lados se están hablando. Rusos y ucranianos se han estado hablando desde el principio de la invasión rusa. Ya ha habido 3 rondas de discusiones en la frontera entre Ucrania y Bielorrusia en persona. Ahora mismo estas negociaciones se están haciendo por vídeo. También hay que ver cuál será la meta de estas conversaciones. En teoría, un alto el fuego generalizado en todo el país sería lo que quiere este país de Ucrania, sin duda, pero lo más realista serían altos el fuego más localizados y la posibilidad de ayuda humanitaria que entraría en ciudades como Mariupol y la posibilidad para civiles salir durante un alto el fuego. Hay un poco de optimismo de ambos lados, más optimismo del lado del presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, que dijo que las discusiones ayer fueron buenas. Pero lo que piden ambos lados es muy, muy diferente. Le doy un ejemplo. Rusia todavía quiere que Ucrania sea un país desmilitarizado, lo que parece imposible en este momento con tanta lucha entre ambos lados. Y lo que quiere Ucrania es que todas las tropas rusas se vayan del país y vuelvan a Rusia, lo que también parece muy, muy improbable. En cuanto a informaciones sobre el lado diplomático, también muy interesante lo que nos acaba de llegar en los últimos momentos, un viaje del ministro de Asuntos Exteriores turco a Moscú para verse a lo mejor con el presidente ruso Vladimir Putin, para luego venir acá a Ucrania el jueves para verse con Volodymyr Zelensky de Ucrania. Otra vez un intento de los turcos, de la administración turca, de poder hacer mediación entre ambos lados. Las fichas se mueven en el escenario internacional para intentar detener la invasión rusa a Ucrania. Philip Crowther desde Leópolis, muchísimas gracias por el reporte. Bueno, y quizá precisamente con el propósito de hacer más difícil y complicado el ataque a la capital ucraniana, los jefes de gobierno de Polonia, Eslovenia y República Checa llegaron en tren a Kiev en una misión que aseguran es en representación de la Unión Europea. Según el primer ministro checo, Petr Fiala, el objetivo de la visita es expresar el respaldo inequívoco del bloque comunitario, la libertad e independencia de Ucrania. Tras su llegada a la capital ucraniana, la delegación de los 3 países se reunió con el presidente Volodymyr Zelensky, aunque Bruselas ha reiterado que no se trata de una misión de representación oficial. Esas muestras de apoyo contrastan con señales menos alentadoras que recibe el presidente de Ucrania. Volodymyr Zelensky dio a entender este martes que aceptará que su país no llegue a convertirse en miembro de la OTAN. Que Ucrania descarte por completo una membresía en la Alianza Militar de Occidente era una de las demandas principales de Vladimir Putin en la antesala de esta invasión. Ucrania no es miembro de la OTAN. Lo entendemos. Somos gente decente. Llevamos años oyendo que las puertas estaban abiertas, pero también hemos oído que no podemos entrar. Es la verdad y tenemos que reconocerlo. Me alegra que nuestra gente haya empezado a entender esto y confíen en sus propias fuerzas y en la ayuda de nuestros socios. Hoy vimos también declaraciones de la misma OTAN. El secretario general de la organización, Jens Stoltenberg, instó a China a condenar a Rusia por su invasión a Ucrania.
Pekín, recordemos, asegura que no forma parte de esta crisis y ha reaccionado más bien con molestia a los reportes de Estados Unidos, según los cuales Moscú le solicitó ayuda militar a China. Stoltenberg también expresó preocupación de que Rusia llegue a utilizar armas químicas. Escuchemos. Durante meses hemos expuesto la larga lista de mentiras de Rusia. Afirmaron que no planeaban invadir Ucrania, pero lo hicieron. Afirmaron que estaban retirando sus tropas, pero enviaron incluso aún más. Afirman que están protegiendo a los civiles, pero están matando a los civiles. Ahora están haciendo afirmaciones absurdas sobre laboratorios biológicos y armas químicas en Ucrania. Esto es simplemente otra mentira más. Estamos preocupados porque Moscú podría montar una operación de falsa bandera que posiblemente incluya armas químicas. Y es precisamente por eso que la OTAN intenta ahora aumentar la presión contra Rusia. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, participará la próxima semana de forma presencial en Bruselas en una reunión de la Unión Europea y en una cumbre extraordinaria de la OTAN. Jens Stoltenberg, a quien veíamos hace escasos segundos, anunció la convocatoria especial de la Alianza Militar para el 24 de marzo, coincidiendo con el inicio de una reunión de líderes de la Unión Europea en la capital belga. El encuentro abordará las consecuencias de la invasión rusa y el apoyo a Ucrania, por supuesto, además del fortalecimiento de la cooperación transatlántica entre los aliados. En palabras del jefe general de la OTAN, durante el conflicto bélico en Ucrania, citamos, América del Norte y Europa deben continuar unidos. El periodista José Díaz Briceño se encuentra en Washington para brindarnos más detalles de esta planificada visita de Joe Biden. Y la primera pregunta, José, que nos hacemos es ¿qué tanto más puede hacer en realidad la OTAN desde el punto de vista militar? Hemos visto que ya se han descartado varias iniciativas como la entrega de aviones de combate a Ucrania para no generar un enfrentamiento directo con Rusia. La visita del presidente Biden intenta presentar un flanco unido del occidente ante la agresión rusa a Ucrania y, como bien dices, las opciones militares, sin embargo, son limitadas. De acuerdo con distintos analistas en Washington, las ayudas militares que la OTAN y el propio Estados Unidos pudiera presentar corren el riesgo de estar en contra del tiempo y estas incluirían distintas cuestiones. Algunos han sugerido, por ejemplo, incrementar el nivel de inteligencia que se le otorga al ejército ucraniano y a las autoridades ucranianas para poder hacer frente a las agresiones rusas. En segundo lugar, también aquí en Washington se ha barajado el incrementar las protecciones de ciberseguridad a las redes a través de las que se comunica el ejército ucraniano ante lo que sabemos es la alta capacidad de Rusia de ciberataques en contra de instalaciones estratégicas. Y al mismo tiempo, la cuestión más polémica es la cuestión de una zona de exclusión aérea que la administración Biden ha asegurado no es posible en este momento y sin embargo los legisladores y algunos analistas en Washington han asegurado que lo que se podría hacer es incrementar el número de pertrechos militares y también de algunos sensores que pudieran ser entregados a las autoridades ucranianas para que ellos mismas ejerzan algún tipo de exclusión aérea en contra de los ataques aéreos. Un último punto importante es que Biden podría incluso viajar a Polonia para hacer un llamado de solidaridad con los refugiados que llegan a ese país. José, Washington destaca con frecuencia esa uniformidad de las acciones que hablabas entre Estados Unidos y sus socios europeos durante la crisis, pero la realidad es que la inteligencia de la OTAN todavía asegura que Rusia no está dispuesta a dar marcha atrás. ¿Qué balance se hace en Washington de la efectividad de la estrategia con sanciones que se ha seguido hasta ahora? Brevemente, si puedes. Sí, aquí los analistas consideran que antes que todo el conflicto es militar y no necesariamente económico, pero las sanciones impuestas se evalúan aquí por diversos analistas, incluyendo de la Universidad de Virginia, cercana a esta capital, asegurando que la caída fuerte de 40% del rublo y también un incremento, pero un descenso total de hasta 30% de la actividad económica en Rusia muestran lo potente que han sido las sanciones, incluyendo el retiro del sistema de pagos en SWIFT. Y sin embargo,
Biden mismo se enfrenta a una sólida mayoría de los estadounidenses, con 65% asegurando que ese es el camino, de acuerdo con una encuesta de CBS, para seguir avanzando. Es decir, los estadounidenses consideran que ese es el camino más que el militar. José Díaz Briceño con el reporte desde Washington. Muchísimas gracias, José. Hasta la próxima. Bien, continuamos con las implicaciones, por supuesto, de esta guerra también en la economía. Andrés Blumenkrantz está con nosotros. ¿Qué tal, Javier? Sí, continuamos con la guerra y con los vaivenes que está provocando ahora en el mercado del petróleo. La OPEP, la Organización de Países Exportadores de Petróleo, no está cambiando su previsión de una fuerte demanda de crudo para este año, pero sí advierte que el mercado del petróleo enfrenta graves desafíos a causa de la guerra en Ucrania. En su informe mensual, el primero desde el inicio de la invasión rusa, la OPEP mantuvo su opinión de que la demanda mundial de petróleo va a seguir en aumento, aunque reconoció que la ralentización del crecimiento, el aumento de la inflación y la actual inestabilidad geopolítica van a afectar la demanda de crudo en varias regiones del mundo. Y a pesar de estos pronósticos de fuerte demanda, la cotización del petróleo cae fuerte estos días. Ana Nieto, en Nueva York, nos va a explicar más. Ana, cuéntanos las causas de esta bajada del crudo de un 30% en las dos últimas sesiones y se va a notar en nuestros bolsillos, así como sí se notaron las subidas anteriores. Bueno, los barriles de referencia tanto en Estados Unidos como en Europa han bajado por debajo de los $100 el barril, pero a los precios para los consumidores les cuesta más bajar que subir. Un ejemplo, el precio del galón de la gasolina, el precio medio del galón de la gasolina en Estados Unidos ayer era de 4,32, hoy es de 4,31. Como ves, no es mucho el alivio. Las causas del por qué ha bajado por debajo de los $100 el precio del barril son varias. La primera es que se empieza a percibir que se abre el camino para que vuelva Irán con su producción de casi 1 millón de barriles diarios a los mercados internacionales. Por otro lado, y como ya hemos comentado en otras ocasiones, China, el problema de que ellos no aceptan ningún contagio del COVID y están volviendo a cerrar las ciudades y los centros industriales está afectando a la demanda. Hay que recordar que China es el primer importador de petróleo del mundo. Por otro lado, se espera que en Estados Unidos se suba la producción de petróleo. Hay una parte en Texas y en Nuevo México que es la cuenca pérmica, que se espera que llegue a un máximo de producción en abril. A todo esto, el mercado está muy volátil, con posiciones que se cambian continuamente entre los traders y que puede hacer que los precios suban y bajen continuamente, dado los riesgos que hay, sobre todo con la guerra en Ucrania. Ana, energía y combustible son ahora mismo uno de los elementos más inflacionistas en la estructura de costos y esto preocupa a la Reserva Federal, que previsiblemente este miércoles va a subir 1/4 punto las tasas de interés. Cuéntanos brevemente qué escenario está enfrentando la Fed. Bueno, la Fed ahora mismo tiene las tasas de interés en el 0%, 0,25%, que es donde las dejó hace 2 años, cuando empezó la COVID, pero ahora tenemos una inflación disparada, está en el 7,9%, porque hay una demanda de bienes muy elevada que ya empezó a subir los precios desde hace meses. Ahora a esto se le une los precios de los combustibles, los precios de la energía, los riesgos que la guerra en Ucrania está levantando, sobre todo para los precios de las materias primas, los precios de los productos agrícolas. Se nota muchísimo la inflación en los alimentos. El resultado es que tenemos una inflación como no la teníamos en 40 años. A diferencia de hace 40 años, la economía está en muy buena situación, se crece, se crea mucho empleo, más de 500.000 de puestos de trabajo al mes en el último trimestre, pero se teme que con tanta incertidumbre la Reserva Federal tenga que afinar mucho para evitar que con la subida de las tasas de interés se cree una recesión. Ana Nieto, Nueva York, de este tema estaremos pendientes este miércoles. Gracias, hasta la próxima. Por supuesto. Gracias, Andrés. Y la invasión rusa de Ucrania ha disparado los precios del gas y del petróleo, pero la actual inestabilidad también afecta a otras materias primas como los metales industriales y entre ellos destaca la disparada del níquel. Níquel es un metal muy duro, resistente a la corrosión, higiénico y 100% reciclable. Está presente en más de 300.000 productos para el consumo industrial y privado y Rusia produce el 20% del níquel más puro del mundo. Se encuentra en las monedas, en el acero inoxidable, en la electrónica, en las baterías de los autos eléctricos.
es el níquel, el quinto elemento más abundante en la Tierra, y ahora protagonista de una crisis inflacionaria insólita, disparada por la invasión rusa a Ucrania. En 2021, Rusia fue el mayor exportador mundial de níquel refinado, y aunque no ha sufrido sanciones de la Unión Europea y Estados Unidos, los compradores globales buscan otros proveedores, lo que ha llevado los precios a las nubes. El 24 de febrero, día de la invasión, el níquel alcanzó un precio ya elevado de $26.000 por tonelada. A principios de marzo, el precio escaló vertiginosamente hasta alcanzar los $100.000 el 8 de marzo, para estabilizarse luego en $80.000 por tonelada. En la Bolsa de Metales de Londres, que establece los precios mundiales del níquel industrial, hubo transacciones toda la semana. Además, tomó una decisión sin precedentes: cancelar todos los movimientos del 8 de marzo, limitando el precio a $48.000 la tonelada. La crisis del níquel ha removido toda la industria. El magnate chino Xiang Wanda, que apostó a la bajada de precios, ahora debe buscar la forma de rescatar su compañía, Tianshan Holding. La presión sobre el mercado del metal obligó al presidente de la poderosa minera rusa Nordnickel a posicionarse sobre las sanciones en una entrevista en la televisión estatal rusa. La recuperación de la economía rusa dependerá de la profundidad de la crisis en la que nos hundimos. Cuanto más rápido se resuelva esta situación y se retome el diálogo normal con las otras partes, menores serán las consecuencias para nuestro país. Nordnickel es otro ejemplo de cómo la invasión rusa juega en contra de los intereses económicos del país. Pero eso no asegura que la creciente preocupación de magnates como Potanin vaya a ejercer presión sobre Putin para que ponga fin a la guerra. Seguimos ocupándonos de Ucrania con Javier Arguedas. Muchas gracias, Andrés. Es hora de analizar un poco la estrategia militar que está siguiendo Rusia y sobre todo su avance en territorio ucraniano. Las imágenes que llegan de los ataques rusos a Ucrania son sin duda estremecedoras, pero sin embargo en el mundo ha habido sorpresa por la aparente dificultad que han tenido las fuerzas de Vladimir Putin para dominar al país vecino. A pesar de contar con mucha más artillería y un número por mucho superior de soldados, el ejército ruso no ha logrado hasta ahora la victoria que anticipaba en la velocidad que anticipaba. Por aire, por tierra y también por mar, Rusia lleva meses exhibiendo orgullosamente su poderío militar. Y no es ningún secreto que este es muy superior al de Ucrania. Mientras que las tropas de Ucrania rodean el 500.000, las de Rusia casi triplican esta cifra con más de 1,3 millones. Ucrania tiene alrededor de 2.500 tanques frente a los casi 12.500 con los que cuenta Rusia, o sea, unas 5 veces más. En cuanto a la fuerza aérea, que incluye aviones y helicópteros de ataque, Ucrania dispone de 318 unidades por las más de 4.000 de su vecino. La Armada rusa también está desempeñando un papel crucial en la campaña bélica del Kremlin. Los misiles de crucero calibre son parte integral de las capacidades de ataque terrestre de la Marina. Presuntamente uno de ellos habría alcanzado este edificio gubernamental en la ciudad de Kharkov a principios de marzo. Los misiles balísticos de corto alcance rusos Iskander también han sido utilizados en Kharkov y otras ciudades ucranianas. Además, Moscú ha sido acusado de utilizar bombas de racimo en zonas residenciales, lo que constituiría un crimen de guerra. Pese a todo, el Kremlin se está dando cuenta de que ganar esta guerra resulta más difícil de lo previsto. Las tropas rusas han tenido problemas debido a la escasez de combustible y otros suministros. Analistas militares temen que esto obligue al gobierno ruso a intensificar sus ataques.
Se están reorganizando, se están reabasteciendo de municiones y me temo que esto todavía no sea el final de la guerra. Sin embargo, si los ucranianos resistiesen la segunda ola de ataques y Putin no contase con una gran aprobación nacional para intensificar la guerra, Rusia tendría que buscar una salida. Mientras tanto, Moscú no cesa sus ataques y nadie sabe cuánto tiempo más Ucrania podrá seguir resistiendo bombardeos como este. Y también continúan las muestras de solidaridad alrededor del mundo. La conocida Ópera Metropolitana de Nueva York ofreció un concierto de beneficencia para apoyar a Ucrania. Más de 3.500 personas llenaron el gran auditorio en el centro Lincoln. El evento tuvo lugar solo una semana después de que las actuaciones de la soprano rusa Anna Netrebko fueran canceladas por su negativa a condenar la guerra. Todas las entradas del concierto fueron vendidas y además se transmitió por televisión internacional, incluso en Ucrania. Los ingresos serán destinados a aliviar el sufrimiento por la guerra. Una oración por Ucrania desde el corazón de Nueva York. La pieza fue compuesta por el ucraniano Valentin Silvestrov en 2014, el año de la crisis de Crimea. Para el director de la Ópera Metropolitana, Peter Gelb, el concierto era la única respuesta adecuada al conflicto actual. Esta noche todos somos soldados de la música, ejerciendo el poder del arte en defensa de una Ucrania libre y democrática. El mensaje de Gelb fue compartido por el invitado de honor, el embajador de Ucrania ante la ONU. La ópera metropolitana, que goza de prestigio y reputación mundial, está enviando un mensaje muy poderoso a todo el mundo sobre la única posición moralmente correcta que debe adoptar el mundo del arte y la música. La música y su mensaje también fueron apreciados por su compatriota Ola McGuinness. Lloré y no podía dejar de gritar bravo, porque siento que en este momento todos nosotros nos convertimos en parientes, en una familia libre. El momento culminante de la noche fue sin duda una conmovedora interpretación del himno nacional de Ucrania, a cargo del barítono ucraniano Vladislav Buyalsky, quien le pidió a su madre que evitara ver su actuación por internet para ahorrar la electricidad que tanto necesita. Con esto despedimos esta edición de DW Noticias. Gracias por habernos acompañado. Nos vemos con más noticias a la hora en punto o cuando gusten en dw.com. Hasta entonces.